¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy tendremos el último programa de esta serie desde el 68 y este último programa en realidad se debería llamar desde el 18 porque lo que pretendemos ahora es una perspectiva distinta generacionalmente, cronológicamente, y para eso le he pedido a dos alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos acompañen para ver cuál es el punto de vista de estas nuevas generaciones, cómo lo sienten, cómo lo ven, qué significa para ellos el 68. ¿Es un asunto simplemente de nostalgia de la tercera edad de algunos de nosotros o en realidad tuvo un impacto que ha llegado hasta estas nuevas generaciones? Le agradezco mucho a Libertad y a Ana que me hayan aceptado esta invitación. Cuéntenme, ¿qué hacen actualmente, Libertad? Yo tengo 20 años y estudio Sociología en tercer semestre. Bueno, yo igual, tengo 21 años, estudio igual en tercer semestre en Relaciones Internacionales. Ah, muy bien. Bueno, y cuéntenme, ¿qué han oído, qué saben del 68 ustedes? Pues yo crecí en Puebla, yo soy de allá, entonces no está tan fuerte esta cultura de recordar el movimiento estudiantil, pero a mí me interesa mucho. Entonces estudié mucho sobre el movimiento y leí, y me parece algo que marcó una época, una generación, y que representa la lucha social y el movimiento desde las aulas, desde los salones. ¿Tú? Creo que yo lo puedo ver un poco más desde la perspectiva cultural y lo que eso significó. Tal vez para mi familia el 68 no fue un quiebre o no tenían tanta incidencia en el movimiento porque venían de Michoacán, de Zacatecas, pero cuando llegan a la Ciudad de México, algo que el contacto directo que yo tenía era la música, ¿no? Los Beatles fueron como una parte muy importante cuando yo crecía. El movimiento del 68 para mí es como ese primer momento de los estudiantes en las calles, ¿no? Y que se reflejaba en la música, se reflejaba en poder querer luchar por tener la libertad de ver un cine, de escuchar algo diferente, de tener literatura que antes no se tenía. Entonces, creo que mi primer contacto con esos movimientos fue a través de la cultura. ¿Pero a ustedes quién les tocó generacionalmente, a sus papás o a sus abuelos del 68? En 1968, ¿quiénes vivían, sus papás o sus abuelos? Mis papás. No. Mis abuelos, pero no les tocó tanto. Sí, porque vivían en Puebla, obviamente. Sí, a Puebla no llegó mucho el movimiento, tanto, ¿no? Era muy conservadora Puebla. Bueno, políticamente, ¿ustedes sienten que hay alguna diferencia entre el 68 y ahora? ¿O cómo sienten que todavía no tenemos muchas libertades, que nos faltan muchas, que hay que seguir luchando por libertad de prensa, por procesos electorales transparentes? ¿O sienten que esas luchas ya están y que ahora estamos en otras luchas sociales y políticas? Desde mi perspectiva, creo que ahora, comparado con el 68, vivimos con mucha libertad de expresión, dentro de lo que cabe, claro, pero antes tan solo el rock era censurado porque tenía letras con consignas políticas y sociales, y eso era algo que levantaba a los estudiantes, que levantaba a los y a las jóvenes, pero es muy difícil verlo como desde nuestra época ahora, porque podemos decir que no tenemos tanta libertad de expresión, cuando realmente al echar un vistazo al 68, era muy difícil tener toda esta libertad y sobre todo pues por la liberación sexual, por la revolución sexual, perdón. Marcó un cambio y nos dio muchas pautas para seguir esa lucha. Pues creo que un ejemplo con lo que dice un poco Libertad es, por ejemplo, las asambleas. Creo que las asambleas en el 68 se podían llevar con una clandestinidad impresionante, ¿no? Que tal vez el hecho de juntarte para luchar corría riesgo tu vida, ¿no? Tal vez ahorita no lo podemos ver de la misma manera porque no corremos esos riesgos. Tal vez las luchas que tenemos ahorita son justamente encaminar hacia que esos espacios de toma de decisiones sean democráticos, pero ya en nuestros tiempos. Tal vez tenemos los mismos
métodos asamblearios de mano alzada que tenían en el 68, y tal vez debemos de empezar a caminar justamente hacia criticar esos espacios desde ya ahorita, sí sabiendo de dónde vienen, cuáles eran las implicaciones antes, pero sí trabajar esa misma lucha que tal vez es un estudiantil, un movimiento de juventud, pero ya muy aterrizado a nuestra época, y ver qué podríamos mejorar, no simplemente replicar tal vez pues tropezones que se han hecho desde antes, sino como caminar hacia lo que nosotros tenemos. Antes de seguir con la política, tú mencionaste algo, Libertad, que me parece importante, la libertad sexual como uno de los resultados de los 60. ¿Ustedes imaginan un mundo sin píldora anticonceptiva? Pues es muy difícil porque no es el único método anticonceptivo, pero es el que más se usó en los 60s. Y la verdad es que marcó una pauta para las mujeres para tener más libertad en cuanto a su vida sexual, pero había efectos secundarios dentro de las píldoras que no se conocían tanto, entonces las mujeres de esa generación crecieron con consecuencias debido a tomarla tanto, y también marcó un cambio muy grande porque ahora las mujeres podían continuar estudiando sin tener que preocuparse por sostener una familia, por ser madres, por cuidar a sus hijas y a sus hijos. Y también fue muy diferente como ahora había una diferencia entre la sexualidad de los hombres y la sexualidad de las mujeres, porque ahora las mujeres también podían gozar de eso. ¿Tú qué piensas? Pues creo que sí fue algo muy simbólico el hecho de legalizar la píldora anticonceptiva y que más mujeres puedan tener como acceso a eso, ¿no? Creo que todavía hay una brecha muy grande entre las mujeres que pueden acceder a ese tipo de anticonceptivos y las que no. Creo que esa es justamente la diferencia entre las luchas de ahora, ¿no? Que ese tipo de oportunidades puedan esparcirse muchísimo más y que las mujeres realmente puedan decir sobre su sexualidad. Creo, en lo muy personal, que sí hubo una liberación. Creo que hacerse público ese tipo de cosas sí fue muy importante, pero también creo que tenemos mucho camino. Creo que la sexualidad compartida y la responsabilidad sexual compartida y toda esa cultura que tenemos acerca de la sexualidad todavía tiene mucho camino. Todavía hay muchos temas tabús, hay estados dentro de México que no se habla mucho de eso. Puebla también puede ser el caso muy, muy concreto. Creo que nos queda mucho para caminar a tener una sexualidad completamente abierta, poder hablar de muchísimos más temas. La religión también pues, tuvo sus papeles ahí y creo que todavía nos queda mucho camino. Ustedes mencionaban para las luchas de hoy. ¿Cuáles serían las luchas de hoy? ¿Cuáles serían las causas de los jóvenes del 2018? ¿Cuáles son los temas que les preocupan, o que les irritan, que les enojan, que provocan su protesta? Bueno, es que creo que una situación bien difícil que tenemos es que actualmente, desde nuestra perspectiva, concebimos tantos problemas que nos es muy difícil enfocarnos a uno solo. Yo creo que también es parte de lo que puede desgastar como las asambleas de este semestre o el movimiento de este semestre, porque queríamos luchar por tantas cosas, queremos luchar por tantas cosas que se puede desvirtuar un poco y no podemos solo darle importancia a un problema como la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, los feminicidios, el acoso sexual, porque pues si no, ¿cómo queremos una sociedad que esté completamente en paz? Aunque suene muy utópico. Sí, justo, y creo que fue algo que vimos en el movimiento actual, que justamente queríamos como comernos el mundo, ¿no? Tener foros desde educación, democratización de la universidad, inseguridad, salud, muchísimas cosas que tal vez justo es uno de esos tropiezos que a veces muchas veces hacen en los movimientos sociales, como querer abarcar todo. Y, por ejemplo, en el caso más cercano de lo que acaba de ocurrir en la universidad fue el tema de la inseguridad, ¿no? Y ese tema es como, sí, pero no vivimos en un contexto aislado, vivimos en un contexto de narcotráfico, el narcomenudeo es algo muy fuerte. Entonces, la desigualdad también, o sea, democratizar la universidad, el centralismo que tal vez eso pueda significar, son muchísimos temas que justo no supimos cómo, bueno, aún no podemos coordinarlos ni podemos como articularlos de una manera como muchísimo más concreta, ¿no? Entonces siento que igual somos una generación que tiene como todas estas luchas desde la casa, desde ir deconstruyendo la manera en la que pensamos la familia, entre ir deconstruyendo lo que pensamos en las relaciones personales, ¿no? El patriarcado, que es
un tema que no nos deja y que tenemos que seguir luchando en contra de eso, ¿no? Y pues solamente hay que saber articularlo. Sí, ¿todavía ustedes sienten el peso del patriarcado? ¿Sienten que todavía está muy inclinado hacia bueno, sí, obviamente la figura paterna, pero hacia un mundo de hombres todavía sienten ustedes que es este mundo? Sí, creo que, creo que un ejemplo, tal vez la audiencia no lo puede ver, pero simplemente en este cuarto pues somos las dos únicas mujeres, ¿no? Entonces, en lo micro también se puede ver un problema súper grande y un problema estructural muy que no nos ha dejado. No sé, un ejemplo que es muy fuerte en estos días es la marea verde, la lucha por la despenalización del aborto, porque pues es el cuerpo de las mujeres desde mi punto de vista y me parece que en estos tiempos en los que luchamos por lo obvio, porque las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y cada vez va cobrando más fuerza los movimientos de mujeres, el feminismo, pero siempre encontramos una nueva lucha y yo creo que no hay que minimizar ninguna porque solo así podremos un día, como dicen las consignas, ¿no? Que se caiga el patriarcado. Bueno, veo que, pues, obviamente con todo esto que le dan una gran importancia a la lucha feminista, a las luchas de las mujeres. Y otros temas, ¿la ecología no les preocupa, no está a la orden del día o es demasiado todavía lejano? No, creo que no es nada lejano cuando justamente tenemos una consulta en un par de días acerca de un gran proyecto como el aeropuerto, ¿no? Tenemos una crisis ambiental que pues justamente nos está desbordando y que son tal vez esas pequeñas luchas que dice Libertad que a veces no podemos coordinarlas porque es una estructura y no son casos aislados, ¿no? O sea, el consumismo va de la mano con la crisis ecológica y el consumismo también nos afecta a las mujeres, entonces la violencia o sea, son cosas muy conectadas y que creo que hay que saber cómo, o sea, escoger nuestras luchas es muy importante. Una de las características del movimiento estudiantil del 68 y en todo el mundo, no solo en México, fue el desconocimiento de las instituciones tradicionales, de las formas tradicionales de hacer política, es decir, fue un movimiento, en realidad, aunque algunos al principio, sobre todo el gobierno, trató de encasillarlo como una conspiración del Partido Comunista, en realidad los partidos no jugaron ningún papel, ¿no? Y en Francia, sobre todo, fue contra toda organización sindical, estudiantil y contra la partidocracia. ¿Ustedes cómo ven ese tema de los partidos, las instituciones sociales, me refiero, no las de gobierno, sino las formas de organización social? ¿Creen en las ONG o sienten que estas tienden a convertirse, a burocratizarse? No sé, ¿cómo las ven ustedes? Creo que han sucedido tantos eventos trágicos en el país y en el mundo que se ha perdido la legitimidad que le dábamos a las instituciones, tanto a los partidos como a las escuelas. Y para reconstruir algo, para construir algo debemos de deconstruirlo desde la raíz. Y yo creo que debemos de modificar mucho nuestras formas de hacer política y nuestras formas de concebir la política y nuestra participación en ella. Y también me parece que me cuesta mucho trabajo estructurar como este pensamiento, pero he tenido experiencias con ONGs o asociaciones civiles y en todos lados encontramos como un punto malo o algo que no está funcionando correctamente y yo creo que es también parte de nuestro trabajo desde nuestro lado esforzarnos por seguir en esta lucha. Creo que a veces caemos, bueno, yo lo veo tal vez como un error, en ver a los movimientos estudiantiles y a los movimientos sociales muy lejano de las instituciones, cuando, por ejemplo, en el 68, pues muchos de los líderes estudiantiles terminaron siendo funcionarios o terminaron formando partidos o terminaron pues siendo líderes políticos, ¿no? Entonces, lo vemos hasta en la actualidad. En Guadalajara, en Ciudad de México, muchas veces lo que pasa es que esas asambleas universitarias son laboratorios políticos, ¿no? Laboratorios políticos donde las personas empiezan a generar un discurso, empiezan a generar un tejido social que los apoye para después ya ejercer ya un cargo político, un cargo de liderazgo en otro tipo de instituciones, ¿no?
Y lo que yo estoy viendo ahorita es que la desconfianza se está generando desde las asambleas y desde esos pequeños liderazgos que dices como, ah, claro, es que al rato va a caer un hueso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van degenerando como la confianza que se tengan entre mismas generaciones. Y creo que si queremos hacer una nueva forma de hacer política, tiene que ser políticamente y culturalmente nuestro trabajo desde estos espacios. O sea, si queremos ir, como dice Libertad, deconstruyendo esta confianza y estas instituciones, lo debemos de hacer desde nosotros, desde tener espacios más democráticos, desde tener información no sesgada, desde estos espacios universitarios, para que después no se repliquen esto en niveles de instituciones y que la crisis de confianza, porque, no sé, tú sales a Santo Domingo y les dices que, no sé, que eres parte de una nueva fuerza política, que dicen como, bueno, ¿y qué me vas a dar, no? Porque tal partido me ofrece 1.500 pesos al mes. Ustedes estuvieran involucradas en alguna candidatura independiente, ¿no? Sí. Me acuerdo que alguna vez platicamos sobre eso. ¿Y cuál fue su experiencia ahí? Pues yo llevo casi 2 años en Wikipolítica. Hace 6 meses empezamos esta candidatura independiente, que fue de Roberto Castillo para el Distrito 26. Y pues fue, creo que para las dos salir a las calles y darnos cuenta de esa realidad y de en un solo distrito la diversidad de personas que puedes tener, desde centro de Coyoacán hasta Santo Domingo, desde la Portales hasta una parte de la del Valle. Te das cuenta, sí, claro, de la crisis de confianza que hay, pero también de que hay muchas personas que quieren tener esperanza en que las cosas se pueden cambiar, ¿no? En que esa nueva manera de hacer política es posible. No nos alcanzó, evidentemente, pero creo que ahí no se acaba. Creo que lo que sembramos en esos 14.000, 13.000 votos fue algo muy importante, algo que va a seguir ahí por mucho tiempo. Y en experiencia tal vez sí puede ser muy agotador experimentar nuevas formas de hacer política. Puede ser muy agotador estar luchando sin dinero, sin recursos, brigadear 5 o 6 horas en la calle y que te cierren la puerta. Recuerdo una experiencia que estaba en Santo Domingo. Una señora me abre, me dice, yo no te puedo dar mi firma sin consultarle a mi esposo y tampoco sé leer, ¿no? Me cierra la puerta. Toco la siguiente puerta y me dice, ve mi gafete, es un señor y me dice, yo soy priista y me cierra la puerta, ¿no? Y yo como, México en 2 puertas, wow. Y justamente darte cuenta de eso en tu realidad inmediata, pues para mí fue algo que me cambió mi vida. Esa es la ventaja de ser joven, que va uno aprendiendo todos los días algo diferente. ¿Ustedes no tienen miedo de que este nuevo gobierno, producto de un proceso democrático, transparente, etcétera, claro, al tener los resultados que tuve, resulte avasallador y que volvamos a repetir un esquema como los anteriores? ¿O ustedes creen que las cosas van a funcionar de una manera distinta, ¿no? Es decir, esta hegemonía en el cuerpo legislativo, los gobernadores, los presidentes municipales, etcétera, pues es un poco la hegemonía que tenía el PRI en 1968, precisamente, ¿no? Es bien difícil esperar resultados de un partido político cuando en general, bueno, históricamente hemos tenido este tipo de sucesos y este tipo de resultados, pero yo creo que cualquiera que sea la preferencia política propia debemos de ser muy críticos y muy críticas con las formas que tienen. No sé, por ejemplo, en el calendario de Morena estaba a despenalizar el aborto a nivel nacional, cuando hace unas semanas salió que no era una prioridad ahora. Entonces, son como cosas que van quitando de su lista que al principio yo siento que eran como para convencer a las personas, pero yo espero que sí haya un cambio, que sí haya una forma diferente en las prácticas y que realmente incluya a toda la población, que sean representados los sectores más vulnerables de México, porque realmente son los que más importan para mí. Pues creo, bueno, y por lo que vi en el 1 de julio, fue una participación que nunca antes había visto. O sea, en una elección tener 70% en una casilla de participación era, o sea, y los funcionarios te lo decían, ¿no? O sea, esto no me había pasado en años. Creo que eso puede ser muy bueno porque tienes una población activa políticamente que espera mucho de un gobierno, pero al mismo tiempo eso puede ser muy peligroso, ¿no? Porque la desilusión que puede traer eso, justamente como lo dice Libertad, ¿no? El hecho de que los padres tal vez de los 43
tengan ya la esperanza de decir, ok, este gobierno sí nos va a dar una respuesta, y cabe la posibilidad de que no lo hagan. Entonces, la desilusión que pueda venir con todo ese activismo político puede ser muy grande. Creo que nuestro papel como ciudadanía, como tal vez una posición crítica, debe ser eso, estar ahí y no dejar que las malas prácticas ganen, sino que ser críticos ante todo, ¿no? Igual, o sea, las cosas que se hagan bien, decirlas y siempre tratar de mejorarlas, pero sí creo que algo que vi fue un activismo político de parte de una gran mayoría de la población. Bueno, yo creo que esa es una parte muy importante de la herencia del 68, ¿no? Es decir, alguna profesora de la facultad, la maestra Cristina Puga, decía que en realidad el 68 habría que interpretarlo como el nacimiento de la sociedad civil en México, ¿no? Es decir, y yo creo que tiene razón, efectivamente, el 68 fue la primera muestra de que más allá de las organizaciones tradicionales existe una fuerza social muy importante, nada más que no organizada. El 68 fue una organización efímera, pero hoy cabe la posibilidad de que todas esas fuerzas sigan expresándose, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Cómo va a darse esa crítica, esa participación? ¿Individualmente, colectivamente? ¿Cómo le vamos a hacer? Una de las cosas que más se me quedaron grabadas cuando entré a la facultad es que hay maestros y maestras que en la primera clase te dicen que tú estás sentado en las bancas que estuvieron cubiertas por sangre. Y es algo muy, muy impactante que te digan eso cuando recién estás entrando, porque está muy marcada esta historia del 68 y todas las luchas que ha tenido la universidad por defender los derechos de los estudiantes, y yo creo que marca una pauta de cómo la UNAM es pues la mejor universidad. Sin duda. Pero no solo por todo el contenido académico y por todos los triunfos que tiene a nivel científico y todas estas cosas, sino por el espíritu de las estudiantes y los estudiantes que no se quedan indiferentes ante los problemas que agobian a la sociedad, que no se muestran indiferentes ante los problemas que afectan a otros sectores de la población, sino que están ahí en un acto de solidaridad. Pues sí, creo lo mismo, que tenemos como igual una juventud que debe ser activa y mucho más, o sea, como consciente socialmente. Y también, por ejemplo, otro momento que tengo muy claro de que esta sociedad tiene toda la capacidad para responder es el sismo, ¿no? O sea, lo vimos bueno, lo vieron nuestros papás en el 85 y lo vimos en el año pasado justamente. Y creo que, como dice Libertad, articular esos esfuerzos es lo que debemos de tener, ¿no? O sea, crear redes fuertes, con objetivos claros, que cada una de las luchas tenga un posicionamiento, que cada uno de los colectivos no quiera abarcar todo y que se coordinen, más que nada. O sea, que un solo sector no trate de luchar por todo, sino que se vayan encontrando y se vayan conectando, ¿no? Creo que articularlo es muchísimo mejor que tratar de abarcarlo todo. En este sentido, bueno, no solo es la UNAM, son las universidades, son los jóvenes. Hay que recordar el 132, que fue un movimiento que vino de una universidad privada, la Iberoamericana, y que también tuvo un gran impacto social y que tuvo la solidaridad de muchos estudiantes de la UNAM también, ¿no? O sea, que es un tema más bien de generación, yo diría, ¿no? Y que por ahí va. Bueno, y entonces, defínanme, ya vamos a terminar, 2 prioridades o 3 prioridades de luchas políticas y sociales para los próximos años. Para mí es el feminismo y cuidar mucho el medio ambiente, ser muy conscientes que el planeta Tierra no nos va a durar para siempre. Y creo que igual, o sea, esos dos son claves, o sea, el feminismo, que la mujer pueda decidir y que ninguna mujer muera por hacerlo. Y también creo que la desigualdad en México cada día es peor, la Ciudad de México cada día es mucho más cara. Hace poco salió una investigación de lo difícil que es tener un suelo, ¿no? O sea, y tener una casa y tener un hogar. Creo que no todos tenemos acceso a una educación. La desigualdad y las brechas salariales son gigantescas
igual hay trabajos no pagados como cuidadoras, amas de casa, que no se reciben un salario ni un seguro médico, y creo que nuestra generación debe de empezar a caminar hacia allá, hacia una igualdad. Muy bien, pues les agradezco mucho y ha sido refrescante escucharlas y saber que todavía están vigentes. Muchas de esas cosas estaban presentes en el 68, no con la claridad que ahora las expresan, pero estaban dentro de ese marco. Les agradezco mucho. Muchas gracias.